comunidad de Tester Testarudo, te doy la bienvenida a otro episodio más de otro video tutorial. En este caso estamos siguiendo con la serie de Python y API Testing. Para hacer un pequeño refresh, así quedamos la primera clase, hicimos 3 tests bastante interesantes, donde empezamos a ver las bondades de Python. Como puedes ver, es un lenguaje bastante lindo a nivel de vista, es mucho, digamos que es muy fácil a nivel de lectura, digamos que además también de mantenibilidad podemos lograr tener un framework con poco código pero bastante funcional, y eso es lo que nos interesa. A la larga lo que nos interesa es la simpleza, pero a la vez no perder la eficiencia de lo que es el testing automatizado. Hoy vamos a empezar a darle un poco más de forma a este proyecto, porque en realidad lo que estamos viendo ahora, tenemos que empezar a darles buenas prácticas de código. Si nos ponemos a ver, hay cosas que están hardcodeadas acá y que la verdad no es muy bueno a la hora de la verdad tener esto así tan hardcodeado, o en este caso tan simple. Entonces acá nosotros podemos empezar a jugar con algunas cositas. Podemos, por ejemplo, utilizar un archivo config donde podamos guardar todas las variables. Otra cosa que se me ocurre acá sería, por ejemplo, abstraer esto que ves acá, que es el payload que habíamos hablado la vez pasada. Podemos dentro de test crear un directorio que se llame data, y dentro de data manejar diversos datos, en este caso JSON. Podemos utilizar, por ejemplo, post.json, y acá mismo podemos copiar esto que ves acá, que es el JSON para el método post que estamos utilizando de ejemplo, y lo copiamos acá, y acá simplemente lo podemos sacar. Esto vamos a poner acá como pendiente, porque esto ahora necesitamos crear ahora una util que nos ayude a leer el JSON. En este caso necesitamos, si queremos ahorrar código, necesitamos valernos de algunas pequeñas herramientas que podemos codear rápido. En verdad es sencillo, pero no hay que perder de vista que ya esto lo tenemos que desarrollar. Otra cosa que quiero ver como variables en común sería la URL o la base URL. Entonces, en este caso, esto se está repitiendo y lo podemos sacar de acá. Vamos, por ejemplo, a sacar esto, y vamos a simplemente acá crear una clase que se llame, por ejemplo, data, y dentro de data podemos hacer una base URL, en este caso una constante. Vamos a colocarle comillas, obviamente, para que se entienda que es un string. Y nosotros acá podemos importar, por ejemplo, import from config import data, y acá simplemente podemos colocar data.baseURL y concadenamos con la palabra álbum. ¿Por qué? Porque en este test también tenemos álbum, pero en el siguiente test no tenemos el endpoint álbum, sino post, y es la misma base URL. Entonces, lo que podemos hacer es copiar esto, está listo acá, y está listo acá. Ya logramos ahorrarnos un poco de código, pero esto todavía no termina acá. Yo dije que habría que hacer algo acá para poder leer el post.json, porque si tú te pones a ver, yo no puedo, por ejemplo, copiar acá y simplemente dejar el path acá. No, yo necesito un método que me pueda leer ese post.json. Para ello vamos a crear un directorio que se llame utils. Este directorio utils, este módulo que estamos creando para nuestro framework, puede ser un módulo de helpers o herramientas que necesitemos
al momento de ejecutar pruebas. Es decir, cuando yo ejecuto una prueba, normalmente yo necesito leer datos, normalmente yo necesito como asistentes que me ayuden a realizar la prueba. Es decir, son como pequeños gestores que nos van a ayudar a leer datos o a iterar datos, nos van a ayudar con el accionar para que el test pueda ser ejecutado. Ahora bien, dentro de utils no podemos perder la buena práctica de colocar el init para módulos, porque si no, no va a arrancar. Esto Python lo interpreta como que es un módulo. Si el archivo init no se encuentra dentro del módulo, Python no lo va a tomar como si fuese un módulo, y esto es importante saberlo, porque si te pones a ver, acá tenemos una subcarpeta data, pero no tenemos el archivo init porque no es un módulo de Python, sino que es un directorio contenedor de datos. A diferencia de utils o de test, hay código que sí necesita ser ejecutado como módulo porque va a estar dentro de esa ejecución del test de manera dinámica, a diferencia de estos archivos estáticos que te mostré en data, que no son un módulo de Python, sino que contiene archivos JSON, que son archivos estáticos. En este caso, utils va a manejar métodos que nos van a ayudar a ejecutar esos tests. Tenemos este iniciador, pero además necesitamos un lector. Yo le voy a colocar readFile.py. Ahora bien, vamos a crear nuestra utils para leer archivos y necesitamos crear dos métodos. Un método que sirva como para obtener el archivo, el nombre del archivo, y a su vez crear un método que cuando obtenga el nombre del archivo poder tener la posibilidad de abrirlo, ¿verdad? Y obtener el valor de este JSON en string, o sea, de obtener el JSON como tal, para que se pueda ejecutar dentro del método post. Por ejemplo, yo puedo utilizar un método que se llama diffReader, que esto va a obtener un file name, que es el file que está dentro del directorio data, que en este caso puede ser un string. Y acá yo puedo jugar con el tipado, ¿verdad? Porque esto, acá podemos optar para que me devuelva algo. En este caso, vamos a importar any. Tenemos que importar JSON porque lo vamos a necesitar. Y vamos a importar acá from typing. Vamos a importar any, que es el tipo de datos que necesitamos. Necesitamos un tipo de datos para justamente para este método. Vamos a colocar any, como para no perder la costumbre de tipar. Pero bien, ya tenemos esto y vamos a necesitar un path. Ahora bien, acá necesitamos otra librería que se llama, ya te voy a decir cómo se llama, vamos a ver, from path, que la habíamos, pathlib, import, y vamos acá a importar path. ¿Para qué nos va a servir path? Para poder detectar el path, la ruta del archivo. Acá, en este caso, nosotros vamos a crear un base path. ¿Por qué tenemos que crear esta variable? Porque digamos que de manera local, si nosotros creamos una variable hardcodeada o absoluta, cuando nosotros necesitemos ejecutar los archivos, digamos, en algún entorno remoto, no nos va a servir, porque en un entorno remoto no vamos a tener el mismo path. Es por ello que necesitamos, a través de path, traernos el método cwd, que nos sirve para agarrar el path o el path relativo del proyecto, y aquí vamos a utilizar algo que se llama join path. Con join path vamos a mandar como parámetro todo y cada uno de los directorios que necesitamos para llegar hasta donde esté nuestro archivo de lectura. En este caso, como puedes ver, el primer directorio es test y luego está el directorio data.
y no es necesario un tercer parámetro. ¿Qué es lo que pasa? Nos lo va a leer como un árbol, o sea, nos lo va a leer como una ramificación. path.cwd va a hacer que el directorio se vuelva un directorio, o sea, podamos intersectar fácilmente el directorio, o sea, nos ordena en este caso, o sea, el problema, o sea, nos resuelve el problema del directorio absoluto y nos va a tomar como un directorio formal e inamovible el primer directorio, el path test. Es decir, aquí está test y luego entra y va a buscar la carpeta, el directorio data. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los archivos dentro de data puedan leerse, no tan solo el post.json. Ahora vamos a crear un path dentro del método reader para obviamente tener obtener el archivo, poderlo abrir y poderlo cargar. En resumen sería eso. Entonces en path podemos agarrar getFile. Este método no lo he creado todavía, vamos a crearlo acá para tenerlo listo, que se va a llamar getFile with JSON. Este getFile with JSON va a traer como parámetro filename, que es un string, y parecido al otro nos va a devolver un any, porque yo lo que quiero es obtener el nombre como tal del JSON. Entonces getFile with JSON, y acá vamos a meterle el filename, obviamente, que va a ser ese parámetro que es el que está arriba. Es decir, yo con el reader voy a colocar el nombre del filename dentro de la variable path. Bien, ahora yo necesito with path.open con el método open, es decir, lo que saben Python saben muy bien que con esto van a poder abrir el archivo y vamos a obviamente darle digamos que el permiso de lectura, en este caso es R de read, ¿verdad? Encoding, tenemos que buscar el encoding, que en este caso el encoding puede ser UTF-8, ese para que lea el tipo de encoding. Recordemos que UTF-8 va a poder leer los caracteres latinos, y esto lo podemos poner has a file. Esta F es de file. Ahora bien, esto va a retornar, ¿qué puede retornar esto? Un JSON.load. Ahora bien, este JSON.load tiene que tener el file, porque si no, ¿qué va a cargar? Esto lo guardo, y ahora sí podemos definir la lógica que va a tener nuestro getFile with JSON. Es decir, tenemos el reader, y dentro del reader, para poder obtener el path, yo necesito tener el nombre del JSON y, digamos, parsearlo de .json o sin el .json. Eso lo vamos a definir ahora. Y luego que lo obtengo, vamos a abrirlo a modo lector, no vamos a modificar nada, sino que simplemente vamos a abrir el documento y vamos a leerlo con encoding UTF-8 para que pueda aceptar los caracteres especiales de nuestro, digamos, nuestro idioma como tal. Y eso obviamente lo vamos a esto es una expresión en Python, asF, que es como file, o sea, como archivo. Luego esto va a retornar el JSON, lo vamos a cargar y tenemos que mandar como parámetro el archivo, porque si no le mandamos parámetro no va a cargar nada y va a salir como null. Bien, ahora sí vamos a definir, por ejemplo, if.json. Vamos a colocar la terminal, el formato del archivo in filename, que lo vemos como parámetro, ¿verdad? Si el filename tiene .json, el path sería basepath.joinPath
file name. Es decir, antes de pasar al else, quiero que vean que volví a utilizar el método joinPath. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar el nombre de la última parte del path que yo necesito para poder obtener el path, ya que si no tengo el path completo hasta el archivo, no voy a poder leer el JSON. En este caso yo le paso filename, que es un string, y este string va a tener que ser el nombre .json que ya yo definí acá en post.json. Si esto no pasa, yo todavía puedo optar por hacer otra estrategia. Puedo agarrar esto que ves acá, el join path, pero ahora el join path vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a colocar acá filename.json. Es decir, yo ahora, si no encuentro el archivo .json, tengo todavía la posibilidad de agregárselo yo por si las moscas. El archivo JSON no me reconoce la palabra JSON, pero sí me reconoce el nombre del archivo y yo le puedo pegar el .json. Es como para salvaguardar un poco el hecho de que encuentre el archivo JSON. Ahora bien, esto no va a funcionar si yo no retorno path. Muy bien. En esta parte ya tenemos el read file, pero todavía yo no sé si esto funciona. Para serles sincero, no sé si funciona. Vamos ahora a importar from utils import read file, y ahora acá vamos a colocar readfile.read, y ahora esto que ves acá vamos a colocarlo dentro acá porque ese es el file name. Vamos a ver ahora si funciona, porque no sé si de repente se pueda romper. Y ahora resulta ser que funciona. Pero para darle una mayor seguridad a este método que acabamos de hacer, vamos a borrarle el nombre, no sé, la T al nombre, que no diga post, sino que diga post. ¿Por qué? Vamos a ver. Y rompió acá porque no encontró el nombre, y tiene total derecho de romper acá porque no existe post, existe post. Hizo en Reader, buscó el archivo, ¿verdad? No lo encontró y obviamente pasó por estas excepciones, pero no encontró el archivo. Vamos a volverlo a acomodar y vamos a lanzar el archivo. Ahora el archivo sí está bien porque volví a corregir post.json. Nuestro método funciona y fíjate que ahora sí se ve mucho más profesional esto que estamos creando. Acá tenemos esto. Incluso acá ya no es necesario colocar JSON, podemos colocar por ejemplo data. Y si lanzamos PyTest, no hay ningún problema, pasan los tests tranquilamente. Aquí la data es payload y headers, y verifica lo que hasta por ahora hemos estado haciendo con cada uno de estos métodos. Ahora bien, viene algo bastante interesante, pero obviamente no va a ser en esta clase. Muchas gracias por estar ahí. Espero que sigas en este hermoso curso de API Testing con Python, un curso sencillo pero que te puede servir bastante en la vida cotidiana como tester automatizador o como líder de testing. Ahora bien, todavía nos falta camino y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos en una próxima ocasión.